Más de uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Qué bueno que están con nosotros. Son las 7:08:44 y estamos iniciando tu programa Más de Uno. Muchas gracias al equipo que hace posible esta transmisión, Giovanni Navarro como operador y como productora Telma Coronado. Hoy vamos a tener un programa distinto, diferente, no te lo pierdas, va a estar maravilloso. Tenemos con nosotros a Fernando Ortiz, o Sofo, ¿sí? Ya amigo del programa, amigo personal y amigo del programa. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Sofo. Es filósofo sobre todo, pero también, bueno, tiene 2 o 3 carreras, no sé, se la ha pasado toda su vida estudiando. Es chavo, no vayan a creer que es grande por tanto que ha estudiado, pero eso le da esta chispa maravillosa que te envuelve, que la plática es muy sabrosa con él, y pues esta tarde vamos a hablar precisamente del Islam, de la mujer musulmana y de la responsabilidad sexual dentro del Islam. Entonces está maravilloso. El Islam como cultura, como una cultura que no es tan cercana a nosotros, que de repente también es importante que nuestra mirada vaya más allá del occidente, porque estamos como muy acostumbrados a esta cultura, a esta sexualidad, a esta manera de ver a la mujer y al hombre y las relaciones entre ambos desde el occidente. Pero ¿qué pasa allá, no? ¿Qué pasa en el Islam? ¿Cómo estás, Sofo? Muy bien. Muy bien, Qué bueno Carlota, gracias. que estás con nosotros y con un tema tan distinto. Yo creo que no se imaginaban que iban a escuchar ahora esto, ¿eh? Sí, distinto y controversial también Ajá. al mismo tiempo, pues por las situaciones que encontramos dentro de el mundo que hoy estamos viviendo, con las noticias que nos llegan, etcétera, de algunos lugares donde pues empezamos a tener también una preconcepción y un prejuicio sobre las cuestiones islámicas. De hecho, sería interesante también que, bueno, para ponerlo al público, que también si tiene alguna duda sobre la cuestión de la mujer como tal, nos marquen para contestar tal cual las preguntas De que manera nos puedan. específica, De ¿no? manera específica, sí, porque este tema da para muchísimo. Entonces sí vamos a tratar de tocar los temas esenciales para dar una visión muchísimo más a profundidad desde la parte social, desde la parte cultural, algo de antropología, historia, obviamente, religión, y pues al finalizando con la política, que al final es lo que también se mezcla con todo este tipo Todo lo de humano es temas. político, entonces la política tiene que estar presente. A veces pensamos que lo político es, pues los partidos políticos o cómo le hace Peña Nieto allá arriba. No, no, no. Lo humano, todo lo humano es político. La política es parte de la esencia humana de las relaciones entre los seres. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que tú tendrías que definir como para mirar este otro mundo que no conocemos? Bien, lo primero que tendríamos que definir es la diferencia entre árabe, musulmán, islámico e islamista, porque Órale. prácticamente los utilizamos como un sinónimo. Cuando hablamos de árabe es algo complejo determinarlo, porque a lo largo de la historia se han dado diferentes interpretaciones también según los autores. Siempre vienen de Occidente los que están representando lo que es el mundo árabe, y entonces por consiguiente encontrar una determinante, un significado que lo conceptualice es algo complejo, pero al final se dice que los árabes son aquellos que tienen la lengua árabe como lengua madre. Ajá. Hay otros que dicen que también es la parte geográfica donde está la península arábiga, y de ahí los pueblos que abarcaron esa zona. También norte de África entra con la concepción de árabe. Cuando entramos en la parte de musulmán, islámico, ahí es donde hay las dificultades que podemos encontrar ya desde la visión occidental, porque musulmán es todo aquel que sigue la religión de Mahoma, es todos los que siguen la religión que se estableció como el último de los profetas, del sello de los profetas, que es el Mahoma, y al mismo tiempo es la última de las ramas de las religiones abrámicas, que comienzan con el judaísmo, después viene el cristianismo y finaliza con el islam, más o menos en el 550 después de Cristo. Cuando hablamos de Islam, Islam es el nombre que se le da a esa religión, es la religión que siguen los musulmanes. El nombre de Islam es toda esta religión que también el significado es sumiso, haciendo una traducción. Entonces todo este conjunto de ideas y de creencias que están establecidas en la parte
de la iglesia, no de la iglesia, de la religión islámica. Y lo lo que se llama islamista, los Ajá. islamistas son todos aquellos fundamentalistas que toman el Islam para cometer actos generalmente terroristas o que son los fundamentalistas. Entonces, teniendo estas 4 divisiones entre árabe, musulmán, islámico e islamista, ya con eso podemos empezar a tener una visión más a fondo de cuando hablemos de la mujer islámica. Cuando hablemos de mujer islámica, automáticamente tenemos que hablar de la mujer que profesa la religión del Islam o que es musulmana. Claro. Puede ser o no puede ser árabe. Eso es una cuestión importante que tenemos que tratar, que ahí es donde vamos a hacer la sinergia entre las mujeres occidentales que se han convertido al Islam y todas aquellas que sí pertenecen al mundo árabe y son islámicas. Claro. Oye, pues esto nos aclara muchas dudas, ¿no? Ya desde que empezamos el programa, vamos aclarando con estos conceptos. Nos vamos a ir a un pequeño corte, pero no le cambies. Esto está muy interesante y es importante de repente tener una mirada más allá de nuestro occidente. Ya estamos de nuevo contigo y déjame decirte que es un gusto para mí estar hablando hoy de algo lejano a nosotros, pero que nos abre un poquito más la mente y la conciencia de esta globalidad. Estaba platicando ahorita con Sofo en el intermedio y le preguntaba yo que cuál es la religión más extendida en el mundo y me decía precisamente el Islam. Ajá. Sí, de hecho el Islam es la religión que actualmente es la que ya se está convirtiendo en la más grande de todas, junto con el cristianismo en todas sus vertientes, pero al mismo tiempo es la que está creciendo muchísimo más rápido. De hecho, ese es el gran problema, por eso les digo que esto no nomás abarca la parte cultural o histórica, sino también se va a la política, que es lo que vimos a principios de este año en Francia, porque es un miedo que está teniendo Europa con la conversiones que están teniendo de islámicos. Entonces el Islam está acaparando prácticamente Europa. Dicen que en más o menos en el 2050 Europa va a dejar de ser cristiana para ser islámica nuevamente, como fue en algún momento en España, ¿no? Cuando fueron conquistados. Entonces, por eso hay que entender la situación en que tenemos que separar, cuando estemos hablando de estos temas, la cuestión cultural y la religiosa. Sí, claro. Porque la cuestión cultural va más allá del Islam o antecede al Islam. O sea, eso es algo sumamente importante y como ahorita lo decían en la cápsula y muy puntualmente, preislámico. En el preislámico la mujer no tenía ningún valor. Entonces, cuando se dice preislámico es que la cuestión cultural en esa región tenía que considerar a la mujer como algo inferior al hombre. No es cuestión relativa al Islam. Es cuestión cultural totalmente. Ya cuando llega el Islam, ya cuando llega el profeta y se le hace la revelación a través del Corán, entonces sí se debe de también ver esta parte donde se toma el contexto que se tiene ahí, se toman algunas cuestiones, pero sucede una hermenéutica totalmente errada o una interpretación de las escrituras que también es mucho a voluntad y al azar, ¿no? Como a veces se utiliza con la Biblia, de que se dice, es que la Biblia dice esto, es que la Biblia dice el otro. Sí, pero es que estamos descontextualizando totalmente la cultura, en la parte histórica, el versículo y lo que trataron de decir, ¿no? Entonces, en el Corán prácticamente sucede lo mismo. Entonces, aquí es donde empieza las primeras ataques que se da al Islam y sobre todo se da porque en el Corán está dividido en suras y que son los capítulos. Entonces hay un capítulo, que es el capítulo 4, donde hay un versículo, bueno, no se llaman versículos, se llaman aydas, donde se dice que si una mujer no le hace caso a su marido, entonces el marido le tiene que golpear. Entonces de ahí es donde Occidente se tomó en una interpretación totalmente arbitraria de decir, vean cómo está el sometimiento de la mujer en el Islam. El Corán mismo lo dice, entonces como los islámicos, ahora sí hablando islámicos, siguen al Corán, entonces automáticamente ellos están aceptando esto. Una de las cuestiones más interesantes es que mientras el profeta Mahoma empezó con esta transformación del politeísmo al monoteísmo y empezó a unir a los pueblos árabes, haciendo ya con la diferencia que estamos diciendo a los pueblos árabes, la mujer empezó a tomar un papel preponderante en la misma cultura árabe y en la religión islámica, a pesar de que parece que esto pues no existe, ¿no? De hecho, hay un capítulo, el capítulo 4 que está o la sura cuarta, que está no, es la sura 19, que está
en el Corán habla sobre María, sobre María la madre de Jesús, o sea, Ok. que ni en la misma Biblia hay una, digamos, una connotación hacia Ajá. María, ¿no? Entonces, el Islam en esta situación sí empieza a darle un valor a la mujer, un valor donde podía recibir una herencia, ya no era tratada como un animal, o sea, ya no se podía intercambiar por animales, y de hecho el profeta tiene varios dichos acerca de la mujer. De hecho, uno muy importante es que llegó en algún momento una persona y le dijo, ¿quién es la persona más importante en este mundo? Y le dijo, tu madre. Y entonces volvió a decirle, ¿quién es la persona más importante en este mundo? Volvió a repetir el profeta, tu madre. Por tercera vez le preguntaron y contestó, tu madre. La persona insistió nuevamente y la cuarta vez dijo, tu padre. Entonces, eso es una de las cuestiones que son muy ocultas cuando se viene la información desde los pueblos, desde el Islam a los pueblos árabes y se transmite la información a Occidente, porque nosotros tenemos la visión de que en Occidente, y nuestra historia se ha hecho desde el punto de vista occidental, se ha mantenido también un cierto recelo a la cultura islámica y a la cultura árabe. ¿Por qué razón? Porque desde un principio los árabes han estado peleados, han estado en batallas con las dos principales ramas abrámicas, que es el cristianismo, cuando estuvieron en España, y con el judaísmo, que lo podemos ver hoy en día con esta cuestión política entre Israel y Palestina. Claro, de toda la vida, ¿no? Así de es. toda la vida, desde antes de Moisés y seguirán. No sé, es muy triste esto, pero de verdad no le veo por dónde se puedan arreglar, ¿no? Entonces sí, bueno, sí, de hecho, ahí el problema trasciende más allá de lo religioso, porque ahí hay una cuestión de diferenciar entre lo que se dice en el discurso, tanto cultural como lo que se dice en el discurso político. Entonces, ahí es un tema que prácticamente lo religioso no entra mucho. Lo que entra es la justificación que se da a través de la religión para hacer cierto tipo de actos. Ahorita, como te lo comentaba, ¿no? Hay una frase que se dice, el Islam está siendo destruido en el nombre del Islam, que podríamos decirlo también en otras religiones, pero el punto aquí es que la mujer islámica, al ser interpretada desde un contexto occidental, se ve una opresión porque no cumple con los requisitos o los requerimientos que están establecidos en el mundo occidental como una libertad o derecho fundamental que tiene que tener una mujer. Entonces, si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, cuando el punto o donde surge toda esta discusión es prácticamente en la vestimenta de la mujer y la opresión sexual. O sea, esos dos tipos son de ahí los donde, dos temas. Son los dos temas donde surge una malinformación y un achaque directo hacia la religión, porque dicen, vean, es que las mujeres están tapadas. El hombre tiene derecho a tener 4 mujeres, la mujer no tiene derecho a tener 4 maridos. Sí, pero es que hay que entender que eso no es islámico, eso es cultural. Y el Islam tomó esa parte cultural hacia la propia religión y tiene sus factores de por qué se dice eso. Una cosa interesante, y no es por hacer una comparación ni nada, porque también caeríamos en esto, en descontextualizar una cosa para tratar de ahora aceptar o justificar otra cosa. Pero en la misma Biblia, en Timoteo, se dice que una mujer que no tenga la cabeza tapada, entonces no merece estar en el templo, etcétera. Es exactamente lo mismo que se dice en el Corán. En el Corán prácticamente se dice que la mujer tiene que estar tapada para no causar alguna situación más allá de ímpetu en el hombre, etcétera, ¿no? Entonces, al final, las interpretaciones que se dan hermenéuticamente, que es la que estudia esto de los textos, de ver cómo se interpretan, entonces cada uno va tomando lo que le conviene y entonces es donde se hace la malinterpretación de la mujer islámica. Aquí, como te comentaba, la religión islámica es la que está creciendo mayor en el mundo, y está creciendo por también el mayor número de conversiones que hay. El mayor número de conversiones prácticamente son 7-3. O sea, de 7 mujeres y 3 hombres los que se convierten. O sea, las mujeres son las que más están engrosando las filas islámicas. Entonces, también esto puede causar un cierto descontrol en el decir, bueno, si están tan oprimidas, ¿cuál es la razón de que las mujeres occidentales o las que están haciendo esta conversión sean las que quieran estar en este tipo de religión? Claro, ¿para qué? ¿No? Si estamos con los tabús originales, con los tabús que se mueven en nuestra cultura, no podemos pensar
que una mujer que tenga la libertad, entre comillas, pueda acceder a o buscar, ¿no? Convertirse al Islam, si resulta que allá están más reprimidas, más tapadas, más Sí, con menos también libertad. la cuestión de la educación, ¿no? Que Ajá. y lógicamente la primera universidad fue creada en el Islam y por una mujer islámica, que era Fátima al-Fahiri. Entonces, son este tipo de situaciones que hay que entender desde Occidente y Oriente. Nos vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. No le cambie. Qué hermoso, todas las cápsulas de Ruth, de verdad nos hacen pensar, reflexionar, nos ponen en nuestro centro, que eso es maravilloso. Pero vamos a continuar con Sofo ahora, hablando de la mujer musulmana, de la mujer islámica. Así es. Y cuál es como su mirada hacia sí misma, hacia las otras, cómo se viven. Bien, ahorita como les comentaba a los radioescuchas en el bloque pasado, el gran problema en donde versa toda esta situación de la opresión en la mujer es a través del yihad. Que el yihad, ¿qué es? Es la túnica o el manto que se ponen sobre la cabeza, que es el más común que se utiliza. No es el único, también existe el chador, existe la burka, que se utiliza en diferentes lugares. Aquí esto también es importante puntualizar algo. Nosotros estamos viendo desde Occidente como si el Islam fuera totalmente homogéneo, o sea, como si fuera exactamente el mismo Islam en Afganistán, que en Arabia Saudita, que en Túnez, que en Argelia. No, el Islam es prácticamente igual que el cristianismo en esa situación, donde podemos decir que hay un cristianismo, es muy diferente a un luteranismo, a un anglicanismo, a un catolicismo, etcétera. Entonces, ahí por eso también tenemos que hablar de un catolicismo, ejemplo, romano, un catolicismo italiano, un catolicismo mexicano, un catolicismo brasileño, que también ahí viene la parte cultural. Entonces, cuando nosotros vemos el Islam y queremos ponerlo en un solo bloque es donde entramos en el problema, porque vemos, ejemplo, un país como Turquía, donde se ha hecho laico y donde las mujeres tienen una libertad muchísimo mayor en su vestimenta, y luego volteamos a Afganistán y vemos la burka, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasa? Entonces, ¿todas las mujeres han de usar burka? No, así no es. Hay que puntualizar cada uno de los puntos geográficos donde se está desarrollando la mujer islámica como tal. En este sentido, el yihad, que es el elemento que ha causado la controversia en Occidente, es el elemento que da la identidad a la mujer islámica. De hecho, la mujer islámica, cuando dice ella, la mayoría tiene, y la mayoría por mucha ventaja, dice, es que a mí no me necesita decir el hombre que me ponga el yihad, o sea, yo me lo pongo por mí, porque yo considero que la yihad es algo que a mí me protege para ser mujer. O sea, el hombre no me está buscando a mí como un objeto, como a ver cómo me veo, sino me está viendo a mí por lo que yo soy. Ándale, ellos eso está interesantísimo. Hacen una analogía muy, muy conveniente cuando dicen, bueno, a nosotros vemos a la mujer, y así lo dicen tanto mujeres islámicas, que es lo importante aquí hablar de ellas, no lo que dice el hombre de las mujeres, sino la mujer islámica dice, nosotros nos vemos como un diamante. Si un diamante lo estás tocando constantemente va a perder su brillo, pero si lo proteges, entonces el día que se quite esa protección, que es lo que ellos les están llamando al yihad, va a estar brillando. Entonces van a brillar para su esposo, van a brillar para el ser que los quiere. No están brillando a través de la atracción sexual, sino están brillando a través del interior que tiene una mujer. De hecho, era lo que decía mucho el profeta Muhammad. Decía, es que una mujer vale porque es un diamante, vale por el interior que tiene, no por lo que puedan hacer con ellas. Por eso sí había una diferencia entre la mujer islámica y las esclavas. Las esclavas podían ser tratadas de cualquier manera, mientras la mujer islámica no. Cosa que también Occidente tomó para mitificar, hacer cualquier cantidad de, digamos, disposiciones históricas y transformar el mundo islámico como tal. Entonces la mujer islámica se ve a sí mismo como un ser que tiene el mismo valor que el hombre y que automáticamente ella se tiene que proteger de digamos, de esta parte sexual, por decirlo de alguna manera, pero para que sea vista desde el interior. Es un diamante. Asimismo se autodenominan ellas con el uso de chador, yihad, etc. Claro. Mira, nos habla Josefina Flores, muchas gracias por llamarnos, y dice que si podemos hablar algo sobre la virginidad.
Sobre la Virgen y la Sí. virginidad en el Islam. Sobre Ajá, la virginidad en el perfecto. Islam. Ajá. Sí, de hecho la virginidad, la Virgen como tal en el Islam es vista también como una de las cuatro mujeres que son dignas de ejemplo. Las 4 mujeres que son dignas de ejemplo es Aisha, que es la que era esposa del faraón en tiempos de Moisés, porque ella tuvo fe y se transformó. Fue la Virgen María, Mariam, porque ella fue la que dio pie al profeta Jesús. Ellos no lo ven como hijos de Dios. Luego viene Fátima, que es la hija del profeta, y la esposa del profeta, que es, hijo, se me fue ahorita el nombre, pero es la cuarta mujer que se ve como un ejemplo. Entonces, ¿en qué consiste la virginidad? La virginidad, en todas las ramas que tiene los pueblos que proceden de estas líneas abrámicas, prácticamente tienen la virginidad como el punto de partida para la realización y la transmisión de herencias. Entonces, por eso es que no es propio del Islam que haya esta cerrazón o este vínculo de que la virginidad es importantísima. Prácticamente también está en el cristianismo y en el judaísmo. En el judaísmo es que importantísimo. en el Islam se tenga muchísimo mayor valor y se siga bajo una perspectiva religiosa, ahora sí, coránica y de establecimiento de las escrituras, es muy diferente, pero eso también existe en el cristianismo. Que no se tome en cuenta o que en el judaísmo tampoco no se tome tal cual, eso es cuestión ya cultural y de los tiempos. Pero las 3 prácticamente tienen la noción de la virginidad como algo importante para la transmisión de la propiedad privada. Y la Virgen es considerada una de las mujeres más importantes dentro del Islam. Por eso les decía, hay un capítulo entero, una sura, que es la sura 19, donde se llama Mariam tal cual, y habla sobre la anunciación y varias cuestiones que hay en este tipo de situaciones del Islam. Ok. Pues qué interesante está haciendo todo esto, Sofo. Muchas gracias por estar con nosotros. Yadija es el nombre de la esposa del profeta. La que hacía falta es Yadija, Fátima, Aisha y María. Así es. Saludos, nos dice una persona que nos está escuchando. Saludos y gracias por permitirnos aprender con el programa y ayudarnos a conocer para no juzgar. Muchas felicidades. ¡Wow! Excelente, sí. Si esto puede servir para eso, excelente. Excelente. Pues nos vamos a ir a otro cortecito. Se nos ha ido como agua entre los dedos este programa, pero está maravilloso. En un momentito regresamos. No te vayas. Y también quiero agradecer mucho el WhatsApp que me manda Natalia, donde dice: hola, interesante tema, felicidades. El nombre de la primera esposa de Mahoma es Yadija. Yadija. Ajá. Saludos enormes, que siempre escucha la doctora hermosa. Muchísimas gracias por escucharme. ¿Verdad que están lindos los programas? ¿Verdad que están muy lindos? Síguenos escuchando y síguenos llamando. Bueno, también está una petición muy interesante que le hacen a Sofo, Fernando González. ¿No? Como el Pichocos, ¿no? Sí. Las virtudes de las mujeres frente a las mujeres occidentales. O sea, las virtudes de las mujeres musulmanas. Haciendo un comparativo entre Islam y Occidente. Entre Islam y Occidente. Como lo dije en un principio, esto es muy difícil por una cuestión. Cuando hablamos de virtud en Occidente, son diferentes las virtudes también en Oriente. Entonces, ¿qué consideramos una virtud donde pudiéramos hacer un comparativo y descontextualizar a uno para meterlo en otro, ¿no? O sea, ejemplo, una mujer es virtuosa en el Islam si atiende a su marido. Entonces, si esa virtud en el Occidente no existe y la queremos poner allá, bueno, pues son más virtuosas entonces las islámicas que las occidentales. Pero las virtudes, ejemplo, de un occidental, de una mujer occidental pudiera llegar a ser en algún momento ser fiel a su marido. Ajá. Entonces, si nosotros vemos que hay 4 mujeres con un marido islámico, esa virtud no aplica en Occidente. Y entonces, ese es el problema que hay. Nosotros tratamos mucho, y eso se da desde el siglo XIX más o menos con el positivismo, donde se quiere siempre estar comparando qué es mejor que qué. Por eso es que nosotros tenemos que es mejor la Revolución Francesa que la Revolución Inglesa, es mejor esto que el otro. O sea, siempre tenemos un comparativo, pero es más fácil comparar el mismo contexto occidental que empezar a meter contextos diferentes. Entonces esto es lo que provoca un gran problema cuando comparamos la mujer en el Islam, porque las virtudes no son iguales. No se puede comparar. En cada cultura hay cosas muy hermosas dentro de esa cultura que son buenas para ellos, por el mismo contexto, ¿no?
Sí, de hecho, una de las Entonces, virtudes en lo que sí podríamos decir es que las mujeres islámicas son, en cierta manera, más sinceras en su actuar que las mujeres occidentales, porque las mujeres islámicas, sí, lo que ahorita decía, siguen al pie su religión tal cual, lo que dice el Corán, aceptan, etcétera, y en Occidente se ha hecho muy light, por ponerle algún o doble punto. moral, ¿no? Sí, la doble moral de donde, bueno, pues hago cualquier cantidad de desórdenes. Ejemplo, el carnaval es uno de esos tipos de virtudes, ¿no? Claro. Donde el carnaval se crea con el afán de tener cualquier cantidad de relaciones sexuales antes de semana de toda la cuaresma, Sí. porque ahí era donde se prohibía. Entonces, en el Islam también, como todo, o sea, no nomás vamos a poner que todas las mujeres en el Islam son dignas, etcétera. O sea, existen sus diferencias, pero hay que entenderlas bien en la parte cultural, en la parte religiosa. Esa separación la tenemos que hacer automáticamente, porque si no, no vamos a entender qué es islámico y qué es cultural. Ahorita, como hablábamos, la ablación femenina no está prescripta en el Islam. Que el ejemplo, ahorita lo que está sucediendo políticamente con el Estado Islámico, el Daesh, que dice que a todas las mujeres les va a aplicar la circuncisión femenina, eso es una malinterpretación del Corán a la conveniencia de ellos mismos, porque también, pongámoslo de esta manera, es un poder que puede someter a los demás. Entonces, dentro de la ignorancia se somete. Esto fue lo que creó a la postre el terrorismo, y lo que ahorita tenemos muy identificado como una mujer islámica, que generalmente ya se están metiendo a la cuestión terrorista. Hay que ver también que la burka fue influenciada hasta los años 70 en Afganistán. O sea, hasta antes de los años 70 ustedes pueden ver imágenes de las mujeres afganas que estaban vestidas exactamente que una mujer occidental. El problema fue que el gobierno de la Unión Soviética quiso tomar poder de la región de Afganistán, y siendo pueblos tan diversos, invadir. Entonces, Estados Unidos no podía permitir eso en la Guerra Fría. ¿Qué hizo? Patrocinó absolutamente todo el movimiento que había, pero no había una cohesión social, porque son diferentes tribus, todavía son clanes. Entonces, la religión era la única forma en la que podían aglutinarlos. aglutinarlos. De hecho, de ahí viene el nombre de talibán. Talib significa estudiante. Entonces, agarraron a los líderes que estudiaban el Islam y los fundamentalizaron a tal grado que los hicieron ultra ortodoxos y crearon el terrorismo. No por nada, de ahí surgen ya las células terroristas, donde está Al Qaeda, etcétera. Y esto es importante también definirlo, porque hay ramas también en el Islam, que es el chiismo, que es la rama más importante. El sunismo es la rama más importante, luego está el chiismo. La separación que se da es por cuando muere el profeta, quién debería de seguir su legado, ¿no? Entonces los chiitas dijeron que tenía que ser alguien que fuera de la familia del profeta, entonces ellos siguieron a Ali. Los sunis dijeron, no, puede ser cualquiera el que esté más preparado. Entonces ahí fue donde se formaron esta situación de los califatos, y se van etcétera. separando. Así es. Y hoy en día los más radicales, los que utilizan este tipo de terrorismo, es el takfirismo y el wahabismo. El wahabismo es el que actualmente está en Arabia Saudita, que es donde la opresión, ahí sí decirlo tal cual, de la mujer vista desde las mismas mujeres islámicas, es un hecho. O sea, ellos mismos dicen, esto no es el Islam, porque en otros lugares, como ejemplo Siria, que es chiita, o Irán, que es chiita, o por ponerlo en Egipto, que son sunis, no actúan de esa manera. El wahabismo se dio en las cárceles de Egipto, y bueno, con el takfirismo, que es una transformación del mismo Como todo wahhabismo. tenemos que ver el contexto, Sí, ¿no, así Sofo? es. Sí, Tenía un amigo que quiero mucho que decía, un texto sin contexto es puro pretexto. Sí. Entonces toman el texto, lo sacan del contexto y entonces quieren con eso tener un poder para someter. Sí, aquí ¿no? la cuestión que ocurre con las tres religiones abrámicas es que las tres tienen un texto. Ya sean los judíos con la Torah, tienen el cristianismo en la Biblia, y los islámicos el Corán. Entonces, la interpretación que se les pueda dar aunada al poder político que puedan adquirir, entonces se hace una transformación. O sea, aquí lo que causa el mayor desconcierto en Occidente es que cuando nos llegan las noticias, ejemplo, de un Estado islámico, mal llamado islámico, porque de islámico lo único que tiene es el nombre, Claro. entonces automáticamente se cree que los islámicos son los que hacen esto. De hecho, se tendría que llamar califato islamista en el más estricto sentido, porque el islámico no tiene absolutamente nada, porque lo que hacen ni siquiera está valorado en el Islam o en el Corán como tal.
Qué maravilla saber estas cosas, ¿eh? Escúchanos todos los días porque vas a aprender muchísimas cosas, muchísimo. Pues ya tenemos un minuto nada más. ¿Qué le podrías decir a nuestros radioescuchas que nos estuvieron escuchando, que nos estuvieron llamando en un tema difícil, en un tema en donde tenemos ciertas creencias porque ha sido muy manipulado y muy manoseado lo que nos llega? Sí, ¿cierto? claro, aquí lo que yo les diría son dos recomendaciones. La primera, encontrar el contexto de donde viene la situación. Exacto. Y hacer la separación entre lo cultural y lo religioso. Aunque se puedan unir ahí lo político en cualquiera de las dos, pero hay que entender que estas cuestiones, ejemplo, de sexualidad tal cual, que también es una de las cuestiones donde se habla que la mujer está oprimida, también hay que verlo si la cultura es la que lo está oprimiendo, como ejemplo sucede en Nigeria, o lo que lo está reprimiendo es la religión, como se puede dar algunas interpretaciones en Irán, etcétera. O sea, que esto de las mujeres que nos aparecen, que es que fueron apedreadas porque el esposo dijo que le había sido infiel. No es así. O sea, uno de los sistemas jurídicos más importantes del mundo en la historia ha sido el persa y el iraní. O sea, donde la jurisdicción que se da no es nomás de llegar a decir, es que el hombre me dijo. No, no se dan así las cosas. Y también nunca llegan las noticias de qué sucede con los violadores, etcétera. Que también son castigos sumamente fuertes los que se dan. Entonces la mujer sí tiene un valor. Se dio mucha la circunstancia con la premio Nobel última que hubo, que es Malala, por la situación de Pakistán. Pakistán no es Islam. El Islam está en otros países. La situación que ocurrió con Malala es una situación de la cultura pakistaní, no islámica. Okay. Pues nos ha dejado impresionados esta plática con Sofo. Muchísimas gracias. Qué bueno que me lo encontré. Fue maestro de mi hija Cristina y por eso me lo encontré, pero es maravilloso saber un poco más y abrir tu mente un poco más. Pues estamos al final. Nos escuchamos mañana en punto de las 7.